favor, tome asiento, ya que el Espíritu Santo viene. Cuando tú y yo lo invocamos, Él viene. Él viene al encuentro de su iglesia. Él viene al encuentro de su amada. Y así, porque Él es quien nos puede enseñar. Tome su asiento, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a considerar los versículos 16 al 18. Lucas capítulo 4, versos 16 al 18. Muchísimas gracias, muchachos. Hoy vamos a terminar nuestra serie Tiempos de Cambio y es el mensaje número 6. Hoy vamos a hablar de tiempo de libertad. A ver, repítalo conmigo. Tiempo de libertad. Tiempo de libertad. Y les quiero anunciar, no se pierda a partir de la próxima semana vamos a comenzar nuestra nueva serie. Sí, y esta nueva serie se llama Promesas de Dios. Esas promesas de Dios. Y lo vamos a comenzar el próximo domingo hasta el 10 de enero. Y está emocionante. Yo estoy emocionado de todo aquello que Dios nos ha estado hablando, nos va a hablar a usted y a mí. Leyendo la escritura podemos decir, Lucas 4, 16 al 18. Fue a Nazaret donde se había criado, NBI versión. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Nos ha llamado a proclamar el año del favor del Señor. Así que mientras hemos estado escuchando la voz de Dios estas semanas atrás, y el Señor nos ha estado hablando acerca de los tiempos peligrosos, el tiempo de oportunidad, el tiempo de hablar la palabra de Dios, el tiempo aceptable de Dios, el tiempo del favor de Dios. Nos habló el Señor acerca de es un tiempo de volverse en cuanto al arrepentimiento. Hay un tiempo aceptable y hoy es el tiempo de libertad. Tiempo de libertad ante todos los cambios que está enfrentando el mundo, todos los cambios desde el aspecto climático, social, económico, político, en cuanto a la salud, todo lo que ha afectado esta pandemia que tocó al mundo nos cambió la vida. Nos cambió la vida de un momento a otro. Desde el mes de marzo, que los primeros casos en México, estaba yo recordando, estaba diciendo ¿cuándo fue el primer caso, el primer deceso en México? Y en eso inmediatamente me salen las noticias, porque el mundo trabaja para nosotros. Yo decía ¿cuándo? Y dice el primer caso 18 de marzo del 2020. Y a la fecha más de 100 personas que han fallecido tan solo en nuestro país. La vida nos cambió. A todos nos cambió. Gracias a Dios por los que el Señor nos permite vivir. Pero aquí han muerto de todos, buenos y malos, ¿sí o no? Y no porque te enfermaste tú ya eres un pecador.
No, a lo mejor sí, pero no nos está hablando acerca de eso. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios nos está hablando. Hemos escuchado la voz de Dios a través de las escrituras, eso espero, y que tú dices, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Porque no se trata solamente de asistir a una reunión dominical y luego digo, pues bueno, ya me voy. Hoy es, como dijo Santiago, no es mi tema, pero Santiago nos dice que debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces sí, ok, ya oí lo que Dios me habló, ya vine, pues sí, pero a veces saliendo de aquí, incluso te dicen, ¿y de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Lo que me acuerdo, nomás lo que me acuerdo es lo que dijo su abuelita del pastor. De lo que me acuerdo es cuando el pastor se cayó del caballo. O sabes, vamos y contamos nada más algún aspecto, pero no era la palabra de Dios, sino algo chusco, chistoso. No, sí regañó, sí. ¿Quién sabe qué dijo? Estaba bien enojado, lo vi. ¿Pero qué te dijo? Ya no me acuerdo. Gente que se mira en un espejo, su rostro natural dice Santiago, pero al pasar no los días, a veces los minutos, y ya se le olvidó. Tú dices, ay, no, a mí no se me olvida cómo era. Bueno, en los tiempos de Santiago, los espejos no eran como los espejos que tenemos ahorita, eran espejos de metal. Y el brillo del metal de los tiempos del primer siglo no eran así, ni siquiera como los metales de hoy. Pues entonces la gente se veía en esos metales y veía como una silueta borrosa. No se veía si era muy narizón, si era muy ojón, si le había salido un barro o ya le estaban saliendo canas. No lo veía. Sí, no veía. Los chicos se pasan horas viendo ahí el barro que le salió. Bueno, ya no me voy a seguir ahí. Pero sabe, y tenemos que poner atención a aquello que Dios nos habla. Pero ellos no, la gente se miraba y otros se miraban en el agua. Bueno, en el agua te puedes ver un poquito más claro que los espejos del tiempo de Santiago. Pero si no había un tanque de agua, un arroyo donde mirarse. Pero entonces ya después la gente por eso se le olvidaba cómo era. Se le olvidaba cómo era. Miren, un hombre fue de viaje. En el viaje allá en otro país donde él había ido en barco, él compró por primera vez allá en Europa, compró un espejo porque él quería llevarle algo a su esposa. Y entonces compró un espejo, lo metió en su maleta, se subió al barco y después de varios días del viaje del barco, él regresó a su casa. Y su esposa era tan diligente como algunas hermanas que están por allí ahorita todavía planchándole la ropa al marido, por eso no llegan. Y en eso la esposa estaba revisando la maleta. Que me ibas a dar, Max. Entonces estaba revisando la maleta y encuentra el espejo de su marido. Bueno, y como ella no los conocía, al abrir, ¿qué pasó? Se miró ella y dijo, ¿sabe qué pensó? Mi esposo me engaña. A lo mejor lloraba más feo que yo. Y estaba allí. ¿Y quién creen que la escuchó? Porque siempre están allí, no sé cómo se aparecen. Ahí estaba la suegra. Oyó. Y va la suegra, o sea, la mamá de ella. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué te hizo ese desgraciado mendigo infeliz? Y dijo, mamá. Entonces ella le dijo, es que mi esposo. Y ella le dijo, parece que me engaña. Por eso se tardó mucho. Pobre hombre, pues si viene en el barco,
por días. Entonces cuando mira, cuando la suegra dice, a ver, porque sí, ellas quieren saber todo, ¿verdad? Todo quieren saber. Y dice, a ver, ¿dónde está esa vieja? A ver, enséñamela. Y va y se asoma. Y dijo, ¿con esa vieja tan horrible te engaña? ¿Verdad? Y así hay gente, como no se conocen, pues, pero tú y yo, la Biblia dice, sí, es un espejo que nos puede hablar y nos puede mostrar aquellas cosas que Dios nos quiere hablar. En este pasaje, vuelva a la Biblia, porque lo único que se va a acordar a algunos de ustedes es de la suegra o del chiste. Pero sabe, yo hago esto para que, para ilustrarle una verdad que usted no pudiera olvidar, ¿sí? No pudiera olvidar eso, la verdad, no a la suegra, esas tampoco se olvidan. Dios bendiga a mi suegra, Señor. Entonces, mira, uno tiene que tener la escritura ahí, y esa palabra que Jesús se levantó a leer en esa sinagoga, le dieron el libro del profeta. Él llegó a su pueblo, llegó a Nazaret, y ahí en Nazaret pues dijo, mira, aprovechando que vino aquí el carpintero, pero parece que se fue a estudiar no sé dónde, porque no lo habían visto. ¿A dónde se fue Jesús? Bueno, pues se fue al desierto. Jesús había tenido un encuentro en el Jordán y todo eso. Pero desde que Jesús era niño, ¿a dónde crees que lo llevaban sus padres? A la sinagoga. Entre paréntesis ponga escuelita dominical. Bueno, eran los sábados las sinagogas. También la nuestra, gloria a Dios. Entonces lo llevaban a su clase desde niño. Y si lloraba y si se torcía, le ponían un pellizco, sí, ¿sabe? Y se lo sonaban. Ay, pastor, no creo que se sonaran a Jesús. En el cielo vamos a preguntar usted y yo. Pero sabe, si él iba cada semana, como todos los niños judíos. No, es más, las escuelas como usted y yo conocemos hoy, no existían. La escuela a la que los niños judíos iban era la sinagoga. Cuando ya eran jóvenes, y que ya iban a ir a la universidad. ¿Sabes dónde era la universidad de los judíos? Con un rabino. No, todo el mundo podía ir a la sinagoga, pero para ya estudiar así a nivel profesional, tenían que asistir con un rabino. Pero el rabino no daba muchas fichas, por cierto, ni daba pases directos. El rabino observaba, conocía, y el rabino escogía. Así que el rabino podía estar así y no quería, los rabinos no les gustaba perder el tiempo. Así que no es de que ya saqué ficha con el rabino López. No, ese rabino López tenía que elegir, según el Señor le indicara, quienes eran aptos para ser sus discípulos. Por eso cuando Jesús iba camino, él llamó a quienes. Si ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que él llamó a quienes, a los que él quiso, y a lo mejor pasó ahí en su moto tocando el claxon y les dijo, ¿y de quién toca el claxon? Pues es Jesús, que vino en su moto y no vende tortillas, está llamando un discípulo. Sí, ¿ven? Así gritaba. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos entender yo quiero que usted se imagine, si se está imaginando eso o no se lo está imaginando, porque si no, pues, le digo, entonces le puedo decir al que está allá a su lado que le acomode las ideas. Pero mire, es importante que visualizamos la situación y ahí va Jesús. Y entonces, ¿qué decía? Había unos hombres que estaban con su padre junto al mar y estaban remendando las redes, porque ellos eran
no pecadores, bueno, aparte, eran pecadores, pescadores. Ellos eran pescadores y estaban en su barca y estaban con su papá. Ese hombre se llamaba Zebedeo. Y cuando pasó Jesús le dijo: hey, síganme. Y dejaron a su padre, dejaron la barca, dejaron sus redes. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Más adelante se encontró otros también y hasta les ponía apodos. Ay, pastor, ¿cómo crecí? A esos primeros que llamó, uno se llamaba Jacobo y Juan, o Santiago, es el mismo nombre, Jacobo y Santiago. Y luego Juan, y su papá se llamaba Zebedeo, y los conocemos como los hijos de Zebedeo. Sin embargo, Jesús les puso un sobrenombre. ¿Sabes cómo les dijo? Hijos del trueno. Hijos del trueno. ¡Ey! Ay, pastor, no me gusta que me anden diciendo eso. Jesús sí lo hacía. Dos, al otro, el más famoso del grupo. A ver, díganme, el más famoso de los 12. Pedro. ¿Sabe cómo le puso a Pedro? ¿Así era su nombre? No, ese era su sobrenombre. ¿Ve qué es más famoso su sobrenombre? Su nombre original era Simón. Simón. Y vamos a encontrar muchos casos, pero esa es otra predicación sobre los discípulos. Pero sabe, quiero que entienda, todos tenían uno. Entonces dicen: llegó el carpintero, así lo conocían, el hijo de José, de María, el hermano de Judas, de Simón, el que tiene al menos 2 carnalas. O sea, ¿dónde inventó eso? Pasó. No lo inventé, está en Marcos capítulo 6, cuando nos da esos detalles. Y le decían: Jesús, el carpintero. Entonces, cuando está allí ese sábado en la sinagoga, pues dicen: bueno, pues como no había muchos hombres, quizás decían: no, pues él, órale. Pero no era una casualidad, era plan y propósito de Dios. Le dan ese rollo que hoy sabemos que correspondía al libro del profeta Isaías. Eran rollos. No eran Biblias como las que usted y yo tenemos, ¿no? La Biblia se imprimió hasta la época de Gutenberg. Además, ni siquiera tenía capítulos ni versículos. No, pastor, no. Eso fue ya siglos después, ya en la era cristiana. No había el Nuevo Testamento, por supuesto. Él está leyendo el Antiguo Testamento, pero le dan un rollo. Ese rollo era Isaías 61. Él se levantó a leer, desenrolló, ¿verdad? Y leyó esas escrituras, los versículos del libro del profeta Isaías, versículos 1 y 2 o 2 y 3, por ahí usted lo puede verificar. Hasta sus Biblias tienen como un índice, usted le checa y dice: allí viene. Si ya ha visto esos como índices o notitas o referencias que vienen al pie de página en negritas, para eso son. Dice, usted puede dar gloria a Dios porque hoy aprendió que para eso son esas letrititas o esos índices. Entonces él dijo: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Entonces él dice, y cierra el libro y dice: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Se le quería armar el pleito ahí a Jesús. Lo querían matar. Ay, casi me quemo. Entonces, mire, él dice: me ha ungido, está sobre mí, Él me ha ungido. La primera cosa que quiero dejar, y usted nos puede seguir en el bosquejo que recibió ahí, y usted puede escribir con el lapicero los espacios que necesite llenar. Usted lo puede hacer. Entonces, número 1, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesús. Permítame un momentito. Ok, ya estoy. Porque si no le voy a inventar otra cosa. Número 1, el Espíritu de Dios está sobre mí.
También quisiera que fuera una referencia, esa no la tiene ahí, pero la puede, acompáñenme, pónganme en la pantalla, pero usted anótela también, porque si no, después, ay, no me acuerdo dónde dijo el pastor. Es Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Me cambias a la 60, Anita? Entonces dice, ¿cómo Dios ungió? Está hablando Pedro en casa de Cornelio y le dice, ¿cómo Dios ungió a quién? ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo dice ahí? Con poder. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? Leamos completo, ese nombre es muy importante. Jesús de Nazaret. Vea cuál era su nombre y su apellido. ¿En serio? No existían los apellidos en los tiempos bíblicos. Y usted va a ver Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso, José de Arimatea. Ay, sí sabe. Entonces te vas a o era el nombre del pueblo, el nombre de su ciudad, o el nombre de su abuelito, de su tío. Como dijimos, Jacobo y Juan, hijos de también del trueno. Y entonces yo he estado pensando, entonces el trueno no era Juan ni Jacobo, sino su papá, el Zebedeo, le pusieron el trueno porque era sus hijos. Bueno, ya estoy bromeando, pero sabe, es importante. Y él, Pedro y los apóstoles, los que predicando las escrituras, predicando de Jesús, predicando, los primeros predicadores. Entonces vea, a Pedro es una familia de gentiles, de romanos que no saben nada de la Biblia. Nada más este centurión ha estado orando porque es un hombre que ama a Dios a su manera. Él ama a Dios y da ofrendas, ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados. Y un día a este Cornelio se le apareció un ángel que le dijo, manda a traer a un hombre que tiene sobrenombre Pedro, que está en la casa de su tocayo el Simón el curtidor, que están en un lugar llamado Cesarea, y allí este hombre ora. Yo le he dicho que todo eso que ya les conté el otro día, ahí viene. Y entonces Pedro, cuando él llegó ahí, les está predicando. Entonces Pedro dice, pues ¿qué les voy a decir a esto? Cuando alguna vez te han invitado a visitar, o has ido a visitar a una familia no cristiana y dices, no, pues es que, ay, hermano, me ayuda, me acompaña para visitarlos, porque es que yo no sé hablar mucho. Pues vamos. Y tú dices, normalmente llevas un plan, ya sabes, ya llevas el sermón que vas a predicarles, ¿verdad que no? Pero dices, pues algo les voy a decir. Lo primero que es, a lo mejor les comparto de mi testimonio, les voy a compartir lo que Dios hizo conmigo, etcétera. Entonces llega Pedro a casa de Cornelio y en ese momento, cuando está hablando, de entre las cosas que dice, este versículo es impresionante. Usted lo debe aprender de memoria. Entonces Pedro está diciendo cómo Dios ungió. Ya vimos el término ungir, ¿verdad? Esa habilidad dada por Dios y esa capacidad para designarle una tarea. Dios unge, Él ungió a Jesús de Nazaret. El Padre ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. También estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Ay, pastor, yo no he visto la Trinidad en la Biblia. Bueno, ahí está un versículo que está muy fuerte sobre la Trinidad. Dios, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. Ok, entonces el Padre ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Pastor, pero ya me confundí, porque entonces Jesús no tenía poderes. No. Ya parezco que estoy diciendo herejías. Entonces Jesús no tenía poderes, que no, Él es Dios. Sí es Dios. Pero si tú ves, no se vaya porque si no me sigo de largo. Según la carta a los Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, en el verso 5 me parece 6, dice Pablo en la carta que siendo igual a Dios, Jesús
no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de hombre. ¿Por qué cree que no apareció de repente? Ya vino Dios, ¿dónde está? Allá anda haciendo un montón de milagros. No, ¿cómo nació? Como un niño, como un bebé, tan frágil, tan susceptible. Además, no tuvieron que huir María y José porque el Herodes diabólico lo quería asesinar a todos los niños de Belén. Pero ¿a quién le traía ganas? A Jesús de Nazaret. Entonces, el nombre Jesús de Nazaret es el nombre humano de Jesús. Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Él se hizo hombre, Él vino a este mundo, Él se hizo hombre. Ya me estoy introduciendo para la próxima serie porque habla de eso, enfocada al Mesías. Y sabe, Él se hizo hombre. Y como hombre, Él nació en un hogar con frágiles hombres. María no era super María, era una muchacha pero toda confundida, a quien el ángel se le apareció y toda espantada y dijo: la sierva del Señor. Eso es, una sierva, sirviente, esclava. José también, el otro que quería dejarla, igual, hombres tan frágiles como nosotros, pero que la soberanía de Dios eligió a esto y eran las promesas cumpliéndose. Entonces él era un hombre, y allí como hombre, cuando es bautizado, si tú ves en Mateo 3, el bautismo 3:16 en adelante habla del bautismo de Jesús. Cuando es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma visible como de paloma, y vino sobre él. Y esto descarta todas esas mentiras, patrañas que la gente cuenta, y son cuentos. Es que cuando Jesús era niño, a mí me contó mi abuelito que él hacía pajaritos de barro y el Judas venía y se los quería espantar. ¿Ha oído esas tonterías? Eso no viene en la Biblia, eso no es cierto. El primer milagro que Jesús hizo, ¿dónde está? Juan capítulo 2, cuando lo invitaron a una boda. Ya tenía discípulos, ¿sí? Entonces, vea, y así vamos a ver que las escrituras dicen las cosas, pero a veces la gente no le ha caído el 20. Jesús de Nazaret fue ungido, y fue ungido con ese poder y esa capacidad de Dios por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hacer bienes. ¿Qué más? Sanar a todos los oprimidos. Es así como que a aquellos que el diablo les está apretando el cuello y ya no pueden y no saben qué hacer. Si tú eres una de esas personas que él dice: ay, yo estoy oprimido, para ti vino Jesús, para mí vino Jesús, para mi casa, para mi hogar, para mi matrimonio vino Jesús. Y vea quién oprime y quién hace maldad: el diablo, el adversario, el enemigo, el acusador. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. ¿Le das un fuerte aplauso a él? Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. A eso vino, a destruir las obras del diablo. Él me ha ungido, dijo el Señor Jesús. Me ha ungido. Él lo estaba diciendo para sí mismo. ¿Me ha ungido? Sí. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? ¿Para qué Dios nos ha ungido? ¿Para qué Dios ha ungido a Jesús? No está hablando de Jesús, está hablando también de nosotros. Claro, también. Él nos dio poder. Diga conmigo: Él me dio poder. Él me dio autoridad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, Hechos 1:8, Jesús dijo: recibiréis poder, del griego dunamis. La palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Recibiréis dinamita, esa dinamita que puede destrozar las rocas.
Cuando están abriendo los cerros, las carreteras, los caminos, y las máquinas, las maquinononas que nosotros vemos, ¡ay, qué máquina tan grande! Esas máquinas luego se llegan a trabar, se llegan a descomponer, y ya no, porque dicen los ingenieros, es que aquí está bien duro, no se puede, no podemos avanzar. Entonces llegan nosotros. Llega un equipo especialista en explosivos y hacen unos pequeños agujeros en los cerros, en las rocas, y les meten esos cartuchos de Dunamis. Y luego se van bien lejos, ¿verdad? Porque algo va a tronar bien suave. Y por allá están esos que hasta los hemos visto en las caricaturas, ¿no? Con una, pone bien así, y aquí estás. Entonces ponen ese aparato y están. Yo quisiera hacer eso, tengo muchas ganas de hacer esas cosas, no lo he hecho nunca. Y está, ¿sí ingeniero? Sí. Da 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, ¿qué pasa? Nubes de polvo y piedras que pueden viajar cientos de metros, rocas de hasta de toneladas pueden caer lejísimos, y no que no se abría, y no que no se rompía. Eso se llama dunamis. Dinamitar esos cerros, esos edificios o esas. Entonces Dios está diciendo: yo te voy a dar ese poder para que cuando tú no puedes, para donde tú no puedes, es que no puedo, es bien difícil ser cristiano, pastor. El pecado, el diablo me persigue, pastor. Sí, si te persigue el diablo, desgraciado, tú, bueno, estoy diciendo al diablo, no a ti. Si te persigue el diablo y tú no sabes qué hacer, tú necesitas dinamita. ¿Qué es? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él nos da poder a ti y a mí, y se lo dio a Jesús. Sí, entiéndame, Jesús dejó todo lo que era Dios y se hizo hombre, y Él hizo las cosas por el poder del Espíritu, porque Él se sujetó a un cuerpo como el nuestro, que se cansaba, que se dolía, también le picaban los zancudos, ¿sí? También le daba calor, también le daba sed, también le daba sueño. No me imagino Jesús que se quede dormido. Era re bueno para dormir hasta en las tormentas, y no despertaba ni aunque le estaba cayendo un rayo encima. Ay, pastor, usted dice cosas, es cierto, pero lea su Biblia. Entonces, ¿sabe? Pero cuando venga el Espíritu, recibiréis dunamis, poder, y me seréis testigos. ¿Y sabe qué es un testigo? La palabra testigo en el griego es la palabra martus. Y martus, ¿sabe? Es mártir. Mártir, de esos que matan, pastores, que los matan por su fe, de esos meros. De esos son mártires. O sea, un testigo es alguien que está dispuesto a dar su vida por aquella causa a la cual testifica y anuncia. Y no va a cambiar su verdad, aunque lo amarren con cadenas, aunque le estén diciendo, y si no dices, y si no niegas esto, ahorita te echo a tu suegra. Ni aunque le manden a la suegra, ni aunque le manden al mismo diablo, esa persona dice: yo no voy a negar mi fe, yo no me voy a volver atrás, yo no eso. Y esas vidas aún se convierten en un testigo que la gente marca una referencia. Sería muy bueno que usted buscara. Hay un libro que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Tiene como unas 600 páginas. Usted lo puede descargar en PDF, pero sería ideal que lo comprara. Pídeselo a la hermana Mary, diga: hermana, tráigamelo por favor, yo quiero leer. Y usted va a saber de historias de mártires a lo largo de sus biografías, y usted va a decir: ay, Dios. O si usted no es muy bueno para leer así libros tan gruesos, pida otro que se llama El mártir de las catacumbas. Ya no se lo platico, pero es uno de los primeros libros que yo leí hace como 32 años, 33. Eso me dijo. Pero sabes, al final
dices, yo creo que sí le entro. Porque sí, cuando ya ves esto dices, ay no, está más serio eso de ser cristiano, está más serio de lo que yo había pensado. No, pues yo no quería para tanto, yo nomás quería ir. Ay, que oren por mí porque me duele la pata. Ay no, sí, es que me salió un grano en la espalda. Sí, pero ya que me componga, pues ya para qué voy. Eso dicen mucho, pero no se trata de eso. Se trata de que tú y yo le demos nuestra vida a Él y estemos dispuestos a morir como mártires por Él. Por eso si ya vienes en camino y estás oyendo eso y dices, ay, no, está bien difícil, pues que te vaya bien. Jesús dijo, si alguno quiere, 9:23 de Lucas, si alguno quiere, porque no está diciendo, vengan, vara, los discípulos gratis aquí, les voy a dar todo lo que quieran, vara. No era tepiteño. Jesús no vendía en el tianguis de allá de San Martín Texmelucan, Puebla. No. Él dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir, seguirme, ¿qué le está diciendo? Niéguese a sí mismo. O sea, renuncia a su vida. 2, tome su cruz. Cargar una cruz, tomar tu cruz, significa sufrir, llorar, enfermar y aún morir. Y luego, ya que estés dispuesto a eso, entonces sí, follow me, dijo Jesús. Follow me. Porque si tú no estás dispuesto a seguirle y haciendo esas cosas, no puedes ser un discípulo de Jesús. Entonces él dijo, si alguno quiere. Por eso tú dices, no, pues yo la verdad no quiero. Que te vaya bien. Sí, Él me ha ungido para eso, con su Espíritu Santo, con su poder. ¿Para qué? Para dar. ¿A qué? Dar buenas nuevas, para dar las buenas nuevas, para anunciar, para proclamar. Permítanme, es que una cosa es lo que yo anoté, otra cosa lo que me cambiaron, pero está bien, estamos en el mismo canal. Lucas capítulo 4, voy a volver aquí en mi Biblia, pero escúcheme, es bien importante. Él me ha ungido porque me ha ungido, para que, ahí siga el texto, créale ahí a la Biblia, ahí está, para dar o para anunciar, para proclamar, anunciar, para proclamar, sí. Y dice, ¿qué proclamamos? 2 cosas: la sanidad física y la sanidad espiritual. Sí, dice, me ha ungido para anunciar buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, el evangelio son buenas nuevas, el evangelio trae sanidad. Como ya dijimos, cuando realmente oímos el evangelio nos saca de la tristeza, nos saca de la agonía, de la desesperanza y nos da una razón y un sentido para vivir. Me ha enviado a traer sanidad física, espiritual. ¿A quiénes? A los quebrantados. Me ha enviado a traer sanidad. Y el ministerio de Jesús es aplicable para ti y a mí, porque como les expliqué la semana pasada, lo que Dios quiere hacer en este mundo, Él ya no lo está haciendo directamente Él. Quiero ponerlo en esas palabras. ¿Cuántos países piensa que Jesús visitó durante su ministerio en este mundo? A ver, ¿se vale decir? ¿Cuántos? ¿Cuántos países? ¿A cuántos países Jesús fue y tomó vuelos y fue y vino y barcos? ¿A cuántos? Sí, pero a pie, ¿a cuántos países fue? A 2. Anda cerca. A 1. ¿A quién más? Bueno,
tienen razón. Jesús nunca salió de Palestina, excepto a un lugar, el más lejano, pero estaba ahí en los límites. Es como llego hasta nuestros límites de Guerrero, allá donde está. ¿Ha visto la caseta que pasamos ahí de fitosanitaria en ese pueblo de Xochihuahuetlán? Es como que Jesús llegó hasta allí y luego le dijeron: es que allá hay una persona que tiene necesidad. Cruzó al siguiente pueblito y ahí fue. Se llama Tiro y Sidón. Es la distancia más lejana a donde Jesús viajó fuera de Palestina o de Israel. O sea, nunca fue a otro lado. Pero ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué les mandó cuando Él se va? Vayan, ¿a dónde? ¿A mi pueblo? Quédense aquí y no vayan a ningún lado. ¿Qué les dijo? Id por todo